Dios les bendiga una vez más en este día, un día precioso, un día de resurrección. Un día como hoy se levantó nuestro Señor y Salvador Jesucristo de la tumba, y porque Él vive, hay un pueblo que también vive y reinará con Él por siempre y para siempre. Me es grato, me es glorioso saludarles una vez más en el nombre, que es sobre todo nombre. Ahora pues estamos acá una vez más por su gracia y por su misericordia para compartir un tema más acerca de las Escrituras. Para, compartir una enseñanza más acerca de las Sagradas Escrituras. Y sin más preámbulo, queremos irnos a las Escrituras en el libro de Gálatas, en el capítulo 1 de Gálatas, y el versículo 11 al 14. La Escritura dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la leemos. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y los asolaba. El versículo 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dios bendiga la palabra que hemos leído, la porción de la Escritura que hemos leído. Perdón. Vamos entonces, queremos hablar en este día acerca de un tema, y lo vamos a titular: no le ponga punto final a su religión. Repito, no le ponga punto final a su religión. Vea, en este día me llama poderosamente la atención el testimonio o la vida que vivió, o la conducta o la manera que se comportó o que nos escribió el apóstol Pablo en las Escrituras acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo era un hombre muy ilustre, no era cualquier hombre común y corriente como lo soy yo, o como lo puede ser cualquier predicador que usted puede ver tal vez en su iglesia o aquí mismo en esta plataforma del YouTube. El apóstol Pablo era un hombre totalmente reconocido. La Biblia dice que era reconocido por todo Jerusalén. La Biblia dice que él había sido, él lo dice, lo expone también cuando empieza su defensa, ¿verdad? Ante Agripa, creo, en el capítulo 26 de los Hechos. Él dice que fue estudió a los pies del gran maestro Gamaliel. Gamaliel era aquel rabino que en Hechos capítulo 5, el versículo 34, la Escritura nos dice que era maestro de la ley, venerado por todo el pueblo. Ahora pues, ¿qué nos dice esto? Que el apóstol Pablo no era cualquier hombre, aparte de ser un hombre muy estudiado, muy ilustre. También la Escritura nos dice que tenía un alto rango, o no nos dice así, pero nos dan a entender que su voz y su voto era muy respetado. Porque la Escritura dice en Hechos 26, versículo 10, dice que cuando encerraron y mataron a algunos de los cristianos, yo di mi voto. Él tenía voz y voto en aquella religión a la que él pertenecía, del judaísmo. Ahora, ¿por qué hemos titulado este tema no le ponga punto final a su religión? Porque vea, la religión es muy importante y tiene su parte en nuestras vidas, pero no lo es todo. No le podemos poner punto final a nuestra religión. Las tres religiones más grandes que existen, yo creo, en esta tierra es el cristianismo, el hinduismo y el islam, por supuesto, ¿verdad? Ahora, esas son religiones. El cristianismo o la cristiandad es una religión. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque
tenemos que conocer las dos caras, como se dice, ¿verdad?, en el mundo secular, de la moneda para poder hablar. Si usted quiere hablar del día o disfrutar el día, pues tiene también que conocer la noche, ¿verdad? O no podríamos de alguna otra manera hablar de eso. Es la misma manera, si quiere hablar del invierno, tendremos que conocer el verano para poner los pros y los contras, las ventajas que tiene el invierno y las ventajas que tiene el verano. Desventajas del invierno y desventajas del verano, porque van de la mano. Por lo mismo tanto, es necesario que conozcamos la religión. Ahora, una cosa es religión y otra cosa es denominación. No le estoy hablando a la organización que usted pertenece, sino le estoy hablando a la religión, ¿verdad? Aquí tenemos la definición a grosso modo, más o menos, de lo que significa religión. Conjunto de normas o creencias religiosas, por supuesto, ¿verdad? Ceremonias de oración o sacrificio, creencias alrededor de una divinidad. Eso es una religión. Ahora, una denominación. ¿Qué es una denominación? Se lo voy a parafrasear, se lo voy a poner más o menos a grosso modo. Lo que significa es algo o un subgrupo, ¿verdad? Un grupo pequeño, por supuesto, que se deriva de la religión, ¿verdad? De personas que están regidas o que creen como base en las enseñanzas de alguien más. Por supuesto, ¿verdad? Puede ser de un maestro, de un profeta, de un, ¿verdad?, apóstol o de lo que sea. Pero eso es una denominación. Ahora, para ponerlo desde otro ángulo, las dos cosas más o menos es como el árbol y sus ramas, ¿verdad? El árbol completo, el tronco es la religión, sus ramas es la denominación. De esa es la manera que se la podría poner en un vocabulario más fácil, para hacerle el cuadro más fácil. Ahora, llama poderosamente la atención la vida de Pablo, ¿verdad? Cómo es que este hombre fue encarcelado, fue, por supuesto, azotado por los judíos, dice 39 azotes, 40 azotes menos 1, 5 veces estuvo en peligro de muerte. Bueno, es poderosamente llama la atención del apóstol Pablo, quien era un hombre ilustre, el que de alguna manera para nuestra mente carnal debería de ser el hombre que menos debería de haber sufrido por este evangelio, pues era el más ilustre que conoció el evangelio en aquellos tiempos. Era el hombre más estudiado que tenía la iglesia primitiva de Dios. Pero vemos que es el que más sufrió, y por eso es que la Escritura nos dice en el Salmo 69, el versículo 26, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Lo que hemos dicho en otro mensaje, nos gusta hablar de lo que Pablo sufrió o de lo que Pedro pasó. Pero que cuando nos encontramos en esa situación, fácilmente negamos las Escrituras, quedándonos con lo que nos enseña nuestra denominación, quedándonos, aunque lo miramos bien claramente en las Escrituras, que no es así como nuestro pastor, como su pastor, como nuestro maestro, como cualquier persona que está arriba de nosotros lo dice, pero aún así levantamos la mano, porque nos gusta, nos encanta hablar del dolor de los que tú llagaste, como dice la Escritura. Que el Señor nos ayude, porque llama poderosamente la vida de Pablo, un hombre, como repito, dice que era estudiado bajo los pies de Gamaliel, un hombre que tenía voz y voto en aquel Sanedrín, en aquella, ¿verdad? Él era fariseo de fariseos. Su religión era el judaísmo. Esa era la religión que él profesaba. Su denominación eran los fariseos. Él se comportaba como un fariseo. Su conducta, sus enseñanzas eran como un fariseo. Ahora, vuelvo y repito, entrenado, estudiado según los escritos, la historia, uno de los hombres más importantes del tiempo en que Jesús anduvo prácticamente en esta tierra, o del siglo I. Su nombre, el rabino Gamaliel, nieto del fundador del judaísmo. Por supuesto, no era cualquier personaje Gamaliel, ni tampoco Pablo era cualquier personaje. Pero llama poderosamente la atención que después de ser ilustre,
después de ser un gran hombre, yo creo uno de los hombres más ilustre que nosotros nos podamos, ¿verdad? Tal vez voy a tomar este nombre como punto de referencia. Si alguien me ve ¿verdad? Me pueda perdonar, pero tal vez era como un hombre tan ilustre como el hermano Billy Graham, ¿verdad? Muy estudiado, sabía de lo que hablaba, sí o sí. Conocía las dos caras de la moneda, conocía el judaísmo a la perfección y conocía lo que era ser fariseo, fariseo de fariseo. Por eso la escritura, mire, vea cómo él pone su carta de presentación a los filipenses. Permítame, le busco Filipenses. En el capítulo 3 de Filipenses y el versículo 4, él se está presentando básicamente ante los filipenses. Y vea, cómo es que él se presenta. Y él pone básicamente su currículum en la carta a los Filipos y dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él sabía de lo que hablaba. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es la ley, en la ley irreprensible. Un hombre intachable ante la ley. Pero me llama poderosamente la atención a mí en la escritura que acabamos de leer en Gálatas 1, donde dice, más hago saber, el versículo 11, más hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y entonces, ¿a dónde quedaban las enseñanzas de Gamaliel? ¿A dónde está todo lo que él había aprendido ante los pies del rabino más ilustre de aquellos tiempos, llamado Gamaliel, del que la escritura dice en el versículo 5 en el capítulo 5, el versículo 34 de los Hechos, que era venerado por todo el pueblo? ¿Cuál pueblo? El pueblo que decía ser cristiano en aquel día. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En el versículo 7 de los Filipenses, la escritura 3, del capítulo 3 de Filipenses, la escritura que le estaba leyendo, dice que todo lo que él tenía por ganancia lo estimó por pérdida. Ahora pues, siendo pues que este hombre había estudiado tanto, ahora ¿por qué se presenta ante, verdad, aquí a los Gálatas y les dice que ni lo recibió de hombre, ni lo aprendió de ningún hombre, sino que revelación de Jesucristo? Vea, cuando Pablo iba camino a Damasco, todos, ¿verdad?, conocemos esa escritura. Él iba camino a Damasco. En el capítulo 26 del libro de los Hechos, él está presentando su defensa ante el rey Agripa. Y vea lo que dice la escritura, se la voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, Pablo. Por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que sois acusado por los judíos. Vea el tono en que el rey Agripa le dice. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. En este tono de voz en que Agripa se está dirigiendo al Pablo, se entiende, se sobreentiende en las escrituras que Pablo es reconocido, que también el rey Agripa sabe a quién se está dirigiendo, a Pablo. El versículo 3 dice, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio
pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Un hombre muy reconocido, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, yo soy llamado a juicio. Promesas cuyos cumplimientos esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y en el versículo 10 dice, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. La escritura que les decía, él también había dado su voto, ¿verdad? Pero la escritura a la que me estaba refiriendo, básicamente, más bien es Hechos 22, el versículo 3, dice así, Hechos 22, versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Aquí él básicamente empieza su defensa ante el tribuno, dice la escritura, diciendo quién había sido su maestro, instruido a los pies del gran rabino Gamaliel, por supuesto. Ahora, el versículo 5 de esta escritura que le estoy leyendo, del capítulo 22 de los Hechos, no del 26 que le acabo de leer, pero del capítulo 22 de los Hechos, el versículo 5, aquí Pablo está relatando su conversión, básicamente. Dice, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer personas a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Bendito sea su nombre. Y Pablo, cuando se presenta ante los Gálatas, básicamente él no menciona que él había sido un hombre ilustre, sino que él dice que el evangelio lo recibió. Cuando Jesús se presenta a Pablo, cuando aquel pilar de fuego que sacó a Israel de Egipto y lo guió a través del desierto, aquella columna de fuego, se le apareció también a Pablo. Ese mismo era Jesús. Fíjese cómo Pablo dice, cuando ve la luz del cielo que lo rodea y él cae al suelo, entonces él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué pues Pablo dice, ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? Porque él había sido instruido ante una persona cristiana, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Simplemente su religión se llamaba judaísmo, no se llamaba cristianismo. Pero él había sido crecido en una iglesia. Y él sabía que existía un Dios. Y él sabía que ese Dios que existía, con la capacidad mental que tenía Pablo, él sabía que ese Dios que existía había creado los cielos y la tierra y todas las cosas que existen. Pero, ¿verdad? Seguro que sí se lo habían enseñado. Seguro que todas esas cosas él las había aprendido ante los pies de Gamaliel. Pero cuando se le presenta a Jesús, ve ahora, Pablo creía con todo su corazón que esto era lo correcto, lo que él estaba haciendo. Que él estaba yendo a traer a aquellos cristianos que profesaban el nombre de Jesús para encerrarlos y para darles muerte. Él creía en su corazón que eso era lo correcto, lo que él estaba haciendo. Ahora, cuando él cae a tierra, él dice, ¿quién eres, Señor? Como diciendo, como puedo entender yo entre líneas, como queriendo decir, declárame pues quién eres. ¿O qué más eres?
tú creaste esta tierra, tú creaste estos cielos, pero hasta ahí me han enseñado, Gamaliel. No he podido pasar de ahí. ¿Quién pues eres tú? Declárame, porque eso es lo que hace la religión con nosotros. Eso es lo que hace la denominación con nosotros. O si usted me está viendo, el mensaje con nosotros. Nos pone un techo, nos pone un límite. Y hasta ahí vamos a llegar y ponemos límite a nuestra sabiduría. Nosotros mismos ponemos un tope, ponemos un techo a nuestra sabiduría, que es a través de Dios, a nuestra revelación, que es a través de Dios, y no podemos dar un paso más adelante. ¿Por qué? Porque es de la manera en que hemos sido enseñados. Vea pues cómo Pablo dice: ¿quién eres? Declárame. ¿Por qué? Porque cuando él cayó a tierra se dio cuenta que con su religión, que siendo fariseo de fariseos, que siendo del judaísmo, él mismo había puesto un techo a su religión. Él mismo le había puesto un alto, algo en donde iba a pegar su propia sabiduría que venía a través de Dios. Y que él tenía que quitar eso que él mismo había puesto. Y eso es lo que pasa con nosotros. Eso es lo que pasa con usted y conmigo. Que vemos las cosas en las Escrituras. Vemos que aquí dice de una manera. Y sabemos en nuestro corazón. El corazón no nos puede engañar. Y sabemos en nuestro corazón que es correcto lo que estamos viendo. Pero ¿qué pasa? Que nuestra iglesia no la enseña así. Que nuestro líder no nos dijo, no nos enseñó así. Y hasta ahí llegamos. Le ponemos techo a nuestra propia revelación. Que es a través de Dios. No a su pensamiento, sino a la revelación que Dios le quiere dar a usted. Para abrir, para que le muestre Él las Escrituras. Para que podamos decir: ¿quién eres, Señor? Muéstrame, ¿qué más eres? Yo sé que hiciste esta tierra, yo sé que hiciste estos cielos, yo sé que creaste los océanos, yo sé que creaste los monstruos marinos, pero ¿qué más eres? Pablo se dio cuenta que eso era todo lo que Gamaliel le había enseñado. Y hasta ahí llegaba. Se encontraba encerrado en un círculo. Amén. Nos encontramos encerrados en un círculo. Donde empezamos a hablar de esto, y de esto, y de esto, y de esto, y de esto, que al final es lo mismo. Y las Escrituras nos enseñan, la palabra de Dios no tiene límite. Porque es el Dios de la gloria hecho carne. Y se nos agotan las enseñanzas, se nos agotan los temas en la Escritura, porque hasta ahí hemos aprendido del que está arriba de nosotros. Amén. Yo no le estoy diciendo que es malo tener a alguien arriba de nosotros. Yo no le estoy diciendo que es malo tener un líder. Por supuesto que no es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es: ¿por qué pues no se nos permite entonces que entendamos nosotros? ¿Por qué pues no se nos lleva de la mano? ¿Por qué pues cuando tenemos una pregunta de la Biblia nos salen con otra cosa? ¿Por qué pues? Veamos a Pablo. ¿Cómo pues Pablo, un hombre ilustre, ahora viene a decirnos, supongamos que nosotros somos la iglesia en Gálatas, a decirnos que su evangelio no lo recibió de hombre alguno, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno? ¿Qué hacía Pablo entonces ante los pies de Gamaliel? Ahí él se dio cuenta. Claramente se dio cuenta. Y cuando se presenta ante la carta a los filipenses, les dice que todo lo que yo tenía por ganancia. Vea, y a usted le puede parecer arrogancia lo que Pablo, el currículum, la hoja de presentación que Pablo les está dando. Si alguno tiene de qué gloriarse en la carne, yo más, circuncidado a los 8 días, de la tribu de Benjamín, israelita de nacimiento. Y les empieza a leer todo su currículum. Pero todo esto lo estimé por pérdida para tener ganancia en Cristo Jesús. Como que todo eso que él había aprendido no tenía nada que ver
con la religión de Jesucristo, por decirlo de alguna manera, que por supuesto la manera correcta es con el evangelio de Jesucristo, como él lo dice, que él lo aprendió por revelación. Ahora, la pregunta que a veces me hago yo entonces, ¿de quién he aprendido el evangelio que os anuncio? ¿De quién lo aprendió usted? ¿A través de un mormón? ¿A través de un adventista? ¿A través del mensaje? ¿A través de un católico? ¿Cómo, de dónde aprendimos el evangelio que estamos anunciando? Porque Pablo no es claro, por eso la escritura dice, porque cuentan del dolor de los que tú llagaste. Persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor del que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no sean escritos. No entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Es tremenda la escritura. Porque eso es lo que hacemos. Eso no es lo que usted hace. Eso no es lo que hace el vecino. Eso es lo que hago yo. Contar del dolor que pasó Pablo, del dolor que pasó Pedro, del dolor que mientras caía la primera piedra sobre Esteban. Amén. Del dolor que por supuesto, que por cierto así iba a titular, ese era el mensaje que iba a traer en este día, pero decidí no, por alguna razón, Dios en mi corazón. Del dolor que atravesó María cuando miraba a su hijo en la carne puesto, crucificado en aquella cruz, clavo tras clavo, clavo tras clavo. Usted se imagina el dolor de una madre viendo cómo su hijo en esta carne, en esta tierra, en estas tres dimensiones, estaba siendo crucificado. ¿Qué pasaba por María? Amén. A los amigos o hermanos católicos les encanta hablar de María, ¿verdad? Y a nosotros nos encantan hablar de muchísimas otras cosas. Pero ¿qué sabemos nosotros lo que es pasar por esa situación? ¿A poco usted ha estado en esa situación algún día? ¿A poco yo he estado en esa situación? ¿A poco a usted lo han tenido acorralado 6 hermanos preguntándole, ¿por qué dices esto? ¿Por qué dices aquello? Si William Branham no lo enseñó así. ¿A poco ha estado usted en esa situación? ¿A poco nosotros hemos estado con una guillotina en el cuello, como lo estuvo Pablo? Necesitamos ir al Señor Jesucristo, que Él nos revele su evangelio. Ahora, no que la religión sea malo. Pablo no se hubiese dado cuenta nunca de que lo que él había aprendido era basura, era pérdida, si no lo hubiese aprendido. Si no hubiese estado en la religión. La religión le enseña a usted quién es a usted y hacia dónde tiene que saltar. ¿Cuál es el otro paso? Todos tenemos que venir y nacer a través de una religión. Pero no le podemos poner punto final a esa religión. Tenemos que continuar a ver qué el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Tenemos que seguir hacia adelante, abriéndonos caminos a través de las Escrituras para que el Señor nos llene más y más. Pero si nos quedamos estancados, si ponemos punto final, porque así dice nuestra denominación, porque así dice el grupo al que pertenecemos, vea cómo Pablo le dice a los hebreos, el capítulo 5 de los hebreos, capítulo 5 de los hebreos, versículo 12. Versículo 11, vamos a leer desde el versículo 11 del libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cómo pues, en qué condición también se encontraban los hebreos?
Por lo que Pablo está diciendo, la escritura aquí, a través de Pablo, está diciendo que ya les habían enseñado a los hebreos. Debiendo pues de ser ya ustedes maestros, les dice. ¿Cómo es que tienen necesidad de leche? ¿Cómo es que no pueden entender qué es lo que dicen las escrituras? Porque están envueltos en una religión, porque están envueltos en una denominación. Y eso es sí o sí. Hasta ahí, en la misma condición en que estaba Pablo. Esto no me lo enseñó Gamaliel. Y esto es lo que hago porque todo esto es lo que mi corazón dice. Correr e ir y traer preso a la iglesia primitiva de Dios y dar su voto, su consentimiento para que fuesen muertos. Apartar y agarrar como dice la escritura en Hechos 7, que él fue partícipe, que él agarró las vestiduras de los que apedreaban a Esteban. Él presenció cuando apedreaban al apóstol Esteban. Amén. ¿Por qué pues ahora los hebreos les vuelve a decir tienen necesidad de leche, debiendo de ser ya maestros? ¿Por qué pues no han madurado? Porque pusieron un límite, porque pusieron un tope. Porque pusieron un tope a la revelación de Dios, a la sabiduría de Dios, porque le pusieron punto y final a su religión. Así es y se acabó. No hay más que decir. Pablo se dio cuenta de eso. Quiera Dios que algún día nosotros nos demos cuenta que nuestra religión no debe de tener tope. No tiene usted por qué ponerle un techo a lo que usted cree. Una pared. Una pared, hasta aquí llego y hasta aquí llego. No puedo pasar de ahí porque hasta acá me enseñaron. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que tenemos si Pablo nos dice, pues ni lo aprendí de hombre, ni lo recibí de hombre alguno? Pasó toda su juventud estudiando, siendo de la religión del judaísmo, siendo fariseo de fariseos. Se la llevó toda su vida estudiando, para que en un dado tiempo aparezca Jesús. Y bien que él sabía quién era. ¿Quién eres tú, Señor? Pregunta él. Declárame más, porque como dijo Job en el capítulo 42 y el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estos hombres habían tenido una experiencia plena con Dios y sabían de lo que estaban hablando. Y es lo que nosotros necesitamos. Y no volvernos religiosos, porque de alguna manera todos somos religiosos. ¿Quiere usted saber si usted es religioso? ¿Quiere conocer el espíritu de un religioso? ¿O quiere saber usted si yo soy religioso? Le voy a dar la clave. Dígale algo. Enséñele algo. Trate de convencerle de algo que dice las escrituras, que su mensaje no lo dice, que su iglesia no lo dice, que su pastor no lo dice. Y verá en qué condición se le pone. Sale a flote la religión que tiene. E inmediatamente se va a disgustar con usted. Eso sí o sí es una persona que tiene religión. Cuando nos ponemos en esa condición, en que eso no es así, porque es que no me lo enseñaron así. ¿Ve? Eso es la condición cuando somos personas que hemos puesto un tope a nuestra religión, que hemos puesto un tope a nuestra sabiduría, que no podemos ir más allá. Siempre estamos hablando de la misma persona. Nunca estamos hablando del infinito Dios, del creador de estos cielos. ¿Sabe usted hasta dónde termina la tierra? ¿Sabe usted, como se le dijo a Job, quién puso sus medidas, quién puso su piedra angular, quién tiró cuerdas sobre ella, cordel sobre ella? ¿Sabe acaso usted eso? No lo sabemos. Entonces, ¿por qué pues ponemos tope? Es lo que la condición que se encontraba Job en aquel tiempo también. Yo me llenaría mi boca de argumentos, tocaría la puerta, él me abriría, me llenaría mi boca de argumentos. Le preguntaría y él me contestaría. Una religión. Pensando que tenemos más que suficiente argumentos, más que suficiente opinión en nuestras cabezas para poder argumentar, perdón la redundancia de la palabra, contra los demás. Dejando la escritura por un lado.
Que el Señor nos ayude a seguir peleando y donde quiera que usted se encuentre, ¿verdad? Donde quiera que usted se encuentre, que el Señor lo guarde, lo cuide, lo proteja. Es el deseo de su hermano en Cristo que le ama, Joel Euseda. Reciba un abrazo donde quiera que se encuentre. Dios le bendiga.